Tal parece que el atacar o criticar al presidente se ha vuelto un hobby o deporte para Vicente Fox. El exmandatario ha utilizado con frecuencia sus redes sociales para criticar al mandatario y a la Cuarta Transformación. Vicente Fox se ha convertido en el más firme crítico del gobierno de López Obrador, pero esta rivalidad no es nueva. Comenzó a mitad del mandato de Fox. Tiene ya casi 20 años de antigüedad. En su forma de ver las cosas, Fox ha cuestionado el rumbo económico y los altos niveles de desempleo, el fracaso en el combate a la seguridad, la violencia, la cancelación de proyectos productivos, como el aeropuerto de Texcoco, y la promoción de iniciativas inviables como la entrega de recursos públicos a ninis, holgazanes y chairos. Lo mismo en redes sociales que en eventos públicos y entrevistas con medios de comunicación, Fox Quesada también ha censurado lo que él dice son los deslices verbales del presidente López Obrador, su reiterada negativa a participar en cumbres y reuniones internacionales, y hasta la decisión de cambiar la residencia oficial de Los Pinos por el Palacio Nacional. Pero las críticas y ataques ya traspasan la frontera de los planes y proyecciones, la gestión de gobierno y el diseño e instrumentación de las políticas públicas, ya que además de criticar su gobierno, Fox ha llamado al presidente pandillero de callejón, por solo poner un ejemplo, ya agrediéndolo también en su persona. Amigos de Conexión, pasemos a la información para que estén ustedes mejor enterados y revisemos el historial de Vicente Fox, quien se consagró como el presidente más ignorante de toda la historia de México. Para vergüenza del país, para la pena ajena que sentimos todos los mexicanos, la historia reciente de México está plagada de muestras de la incalculable estupidez de Vicente Fox, el hombre que tuvo todo para lograr un cambio y terminó haciendo nada. Vicente Fox Quesada nació el 2 de julio de 1942 en Ciudad de México. Su madre, Mercedes Quesada Exaide, nació en San Sebastián, Guipúzcoa, en España, el 11 de mayo de 1919 y emigró a México a temprana edad. Su abuelo paterno, José Luis Fox Blanche, nació bajo el nombre de Joseph Louis Fox en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos, hijo de Luis Fox y Caterina Elisabetta Flach, ambos inmigrantes alemanes católicos. La familia Fox cambió su apellido a Fox después de 1870. Tanto Fox en inglés, igual que Fox en alemán, significan zorro. Es una traducción literal del alemán al inglés. Su padre, José Luis Fox Pons, nació en Irapuato, Guanajuato, y adquirió la nacionalidad estadounidense. Sin embargo, el 4 de marzo de 1946 recuperó la nacionalidad mexicana. José Luis Fox Pons proviene de una familia que en 1915 adquirió la hacienda San Carlos. Vicente Fox pasó sus primeros años en el rancho San Cristóbal, del municipio de San Francisco del Rincón, en compañía de sus 8 hermanos. Cursó la mayor parte de sus estudios básicos en instituciones católicas, Colegio de la Salle e Instituto Lux en León, y estudió la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana León. Concluyó sus estudios en 1964, pero pasaron 35 años hasta que finalmente, en marzo de 1999, obtuvo su título universitario, al presentar su examen profesional con la tesis Generación de un plan básico de gobierno en el estado de Guanajuato, en el aula magna Agustín Reyes Ponce, del campus Santa Fe de la Ciudad de México. Como que ahí no le importó mucho el hoy. Y creo yo que el título lo sacó como mera formalidad por aquello de la candidatura a la presidencia del país en esos años. En 1965 entró a trabajar en la compañía Coca-Cola, primero como distribuidor local y después como supervisor de ruta de camiones repartidores.
y en 1970 llegó a ser director nacional de operaciones. En 1971, director de mercadotecnia, para en solo 11 años asumir la presidencia de la División de América Latina, transformándose así en el gerente ejecutivo más joven en la historia de la compañía transnacional. Todo lo anterior gracias al apoyo de Sergio Siman, vicepresidente y Chief Marketing Officer of the Coca-Cola Company, y uno de los socios de la transnacional con mayor influencia en su consejo de administración. Por aquellas fechas decidió cursar el diplomado de alta gerencia, impartido por profesores de la Escuela de Negocios de la Universidad Harvard. Posteriormente, renunció a la compañía refresquera en 1979 para dedicarse a sus negocios, los cuales giran en torno a la alimentación agropecuaria, la exportación de verduras congeladas y el calzado, por lo que aquello que dice de que él no tiene para sobrevivir más que su salario, iba a decir, pero no, su pensión de expresidente, no es tan cierto, ya que tiene muchos años teniendo negocios. Algunos años antes había contraído primeras nupcias con su asistente en Coca-Cola, Lilian de la Concha, por lo cual creo que se le hizo costumbre, vicio o gusto culposo al señor Fox, ¿verdad, Martita? Estuvieron casados de 1972 a 1991. Adoptaron 4 hijos: Ana Cristina, Paulina, Vicente y Rodrigo. Por problemas personales, el matrimonio civil fue disuelto en 1991. No sé si lo que voy a decir sea el problema personal o parte de los problemas personales, pero sí se entiende con esto porque adoptó 4 hijos, ya que el maestro Jalife ya ha dicho en alguna ocasión que el señor Vicente Fox es impotente. De manera paralela fue secretario del ramo agropecuario en el Gabinete Alternativo del PAN, formado por Manuel J. Cloutier. El 6 de julio de 1988, Vicente Fox Quesada fue elegido diputado federal por el Distrito 3 de Guanajuato para la 54ª legislatura. Como legislador, cuestionó la legitimidad del triunfo de Carlos Salinas de Gortari. El 10 de septiembre de 1988, la Cámara de Diputados, erigida en el colegio electoral, declaró válidas las elecciones y presidente electo a Carlos Salinas de Gortari, por el voto de 263 diputados, de los cuales 260 eran del PRI. Qué raro, ¿no? Con 83 votos en contra y en ausencia de 150 diputados de la oposición. Durante una de las sesiones de este colegio, el diputado federal Vicente Fox se colocó 2 boletas electorales del fraude a manera de orejas de ratón para ridiculizar a Salinas. ¿Quién iba a decir que algunos años después se iban a juntar por una causa en común? En 1995 fue miembro del Grupo San Ángel. 3 años después contendió por la gobernatura del estado de Guanajuato contra el candidato del PRI Ramón Aguirre Velázquez, ex regente del departamento del Distrito Federal, en el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado. A pesar de que el PRI oficialmente había obtenido la mayoría de votos, fueron descubiertos cheques del gobierno para el financiamiento de la campaña del PRI. El 30 de agosto del mismo año, el nuevo Congreso del Estado, con mayoría priista, nombró como gobernador interino a Carlos Medina Plasencia. Posteriormente fue retirado el candidato del PRI. En la elección estatal extraordinaria de 1995, Fox resultó ganador con el 58% de los votos, frente a Ignacio Vázquez Torres con un 32% de los votos. Para 1997, Fox había manifestado públicamente su interés por ocupar la presidencia de la República, cargo para el cual sería habilitado solamente tras la reforma constitucional del artículo 82 en 1993, que permite a los mexicanos por nacimiento, hijos de padre o madre de origen extranjero, nacidos dentro del territorio nacional, poder aspirar al puesto. Se hizo de la candidatura presidencial el 14 de noviembre de 1999.
Teniendo en cuenta lo de la reforma constitucional y lo de la gobernatura de Guanajuato, se queda uno pensando qué razón tenía el maestro Jalife cuando dijo que a Fax se le tendió alfombra roja para la presidencia de la República por parte de George Soros. Fue una larga campaña política que duró más de 2 años, la cual se caracterizó por implementar novedosas estrategias de mercadotecnia política, inspiradas en su experiencia profesional. Contó con el apoyo de diversas instituciones. Una de las más polémicas fue la llamada Amigos de Fax, cuyo titular, Lino Corrodi, fue acusado de permitir recursos provenientes del extranjero y de otras fuentes desconocidas, situación que Lino Corrodi aceptó públicamente, aduciendo que dicho financiamiento había sido efectuado durante la precampaña, evitando así incurrir en delito electoral alguno. No obstante, la duda sobre la legalidad de dicho financiamiento persistió. La organización juntó a más de 4 millones de personas y fue la primera en utilizar Internet como medio de activismo social en campañas presidenciales. A pesar de los esfuerzos de su coordinador nacional de Internet, Felipe Huicochea, la organización fue disuelta oficialmente a finales del año 2000. En el año 2000, Fax, representado por la Alianza por el Cambio, compuesta por el Partido Acción Nacional y el Partido Verde Ecologista de México, y con el apoyo de Porfirio Muñoz Ledo, candidato presidencial del ahora extinto Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, logró un histórico triunfo sobre el Partido Revolucionario Institucional, PRI, con casi el 42.5% de los votos, lo cual es suficiente en la legislación electoral mexicana para declarar a un candidato ganador. La legislación mexicana no contempla una segunda vuelta electoral. En agosto del 2000, cuando fueron elegidos los coordinadores parlamentarios del PRD, un alto dirigente de este partido, en una reunión nocturna de un grupo de legisladores, después de acompañar a Vicente Fax en una gira por Sudamérica, tenía el semblante iluminado y decía con gran convencimiento: Fax puede hacer cosas muy importantes, está empeñado en ser como Nelson Mandela. Cuando Vicente Fax asumió la presidencia el 1 de diciembre del 2000, su índice de aprobación era de los más altos en la historia reciente de México, casi el 80%, siendo el primer presidente en 71 años que no era miembro del PRI. Pero, muy pronto, su popularidad fue en descenso, debido principalmente a desacuerdos referentes al cambio que significaba su presidencia, siendo criticado por la oposición por supuestos actos irresponsables de su parte. Aconsejado por su secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, promovió una reforma fiscal que pretendía imponer el IVA al consumo de alimentos, medicinas, colegiaturas de escuelas privadas, libros y revistas, entre otros, pero la reforma fue rechazada. Esta fue polémica, pues había especialistas a favor y en contra. El 2 de julio de 2001, justo al cumplirse un año de su última victoria electoral y un aniversario más de su nacimiento, Vicente Fax contrajo segundas nupcias por la vía civil, con su ex portavoz, la señora Marta Sagún Jiménez, una antigua colaboradora en Guanajuato que acababa de recibir la nulidad de su primer matrimonio en el año 2000. En ese entonces, López Obrador era jefe de gobierno, y los programas sociales que implementó lo llevaron a crecer en popularidad, lo que lo volvió un presidenciable. Se desató una guerra política, la cual se luchó en los medios y con videos. De un lado, Andrés Manuel López Obrador; del otro, un grupo conformado por Carlos Salinas de Gortari, Rosario Robles y el entonces presidente Vicente Fax, quienes hicieron todo lo posible por dañar la imagen de López Obrador, desde videoescándalos que involucraban a los cercanos con él, a tratar de quitarle el fuero, hacerlo quedar como intolerante. Se le llamó un peligro para México, comparándolo con Hugo Chávez. Fox lo dijo, que haría todo lo posible para que López Obrador no llegara a la presidencia. En 2012 renunció al PAN, su apoyo a Peña Nieto. Aún en estos días no pierde la oportunidad para criticarlo y atacarlo. Que si su manejo de la pandemia ha sido malo,
y que esto ha causado infinidad de muertes, que se está condenando a miles de mexicanos al donar vacunas, que es una tontería lo de la consulta para juzgar a los expresidentes. Le ha pedido a la gente que el 1 de agosto no voten en la consulta, que Andrés Manuel López Obrador también debe aparecer en la boleta, llegando ya al grado de decirle: cállate el hocico. Fox nunca se aproximó ni de lejos a Mandela. Por el contrario, nada digno, nada significativo, nada para el buen recuerdo ocurrió en su sexenio. Lo recordaremos como aquel que recordó la expropiación petrolera de 1936, o que citó al escritor José Luis Borges. Fox es el personaje ridículo que visitó al rey de España para presumir sus botas de charol. Mis botitas, qué bonitas, me imagino que le dijo. Es el que impulsó las condenas a Cuba por violación a los derechos humanos, cuando en su sexenio terminó con cientos de presos políticos y desaparecidos. Es el personaje perverso que declaró que había que ayudar al presidente de Cuba a morirse, que permitió a TV Azteca tomar las instalaciones del Canal 40, que saludó el golpe de estado contra Hugo Chávez. Fox es el que dedicó la mitad de su sexenio a atacar al gobierno del Distrito Federal, mientras florecían los grupos criminales en el norte y el sureste del país. El que quitó a las televisoras la obligación de pagar impuestos por el uso de espacio aéreo de la nación. Es el traidor que prometió en campaña no aumentar los impuestos, y apenas llegó a la presidencia propuso poner IVA a medicinas y alimentos. Es el gran traidor que prometió meter a la cárcel a Carlos Salinas, y se lo trajo de asesor, y liberó a su hermano Raúl Salinas. Fox es el gran traidor que llegó al gobierno con el voto ciudadano y realizó desde el poder el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, y más tarde el fraude electoral para despojarlo de su triunfo. Fox es el gran corrupto que alentó el enriquecimiento desmedido de su esposa y sus hijos, que puso los contratos de Pemex al servicio de sus socios, que elevó el gasto personal y familiar a costa del erario como no había sucedido desde la época de los Salinas y los López Portillo, que generó con su círculo cercano una camada de nuevos millonarios a costillas del presupuesto. Fox nos deja en el recuerdo el Toallagate, la remodelación de su rancho con recursos públicos, los salarios de $500,000 mensuales a los ministros de la corte. Es el rey de la impunidad. Los grandes corruptos del pasado y del presente no pagaron pena alguna. Luis Echeverría siguió libre. Nazar Haro regresó a su casa. Óscar Espinosa Villarreal fue absuelto. Arturo Montiel vive tranquilo con todas sus residencias. Nadie pagó por los delitos relacionados con el Pemex Gate. Nadie está en la cárcel por la red delincuencial de amigos de Fox. Ninguno de los peces gordos del Fobaproa tuvo que enfrentar a la justicia. Fox es el que declararía empresario modelo a Kamel Nasif. Es el tonto agresivo que le dijo a Fidel Castro: comes y te vas. Quien llamó a las mujeres mexicanas lavadoras de 2 patas. Que afirmó que los mexicanos hacían trabajos que ni los negros querían hacer. Que señaló que nos querían engañar como a viles chinos. Es el inepto que tuvo en sus manos los excedentes petroleros más altos de la historia y que dejó a Pemex con la deuda más grande en su historia, al país con un gasto corriente acrecentado y desmedido, al estilo de los verdaderos gobiernos populistas. Es el fracasado que quiso que la economía creciera un 7% y no pudo. Es el fracasado que quería un acuerdo migratorio con Estados Unidos y obtuvo un muro fronterizo. Y el que deseaba pasar a la historia como el héroe de la democracia y el mejor presidente de la historia de México, y se convirtió en un vulgar delincuente electoral. Ese es Vicente Fox, el que no supo aprovechar su oportunidad histórica, el que no logró nada, el traidor a las grandes causas que lo llevaron al poder, el que corrompió todo lo que tocó, el cobarde que se arrastró ante los poderosos, el inepto que hizo crecer el crimen y la violencia, el incapaz que pensó que gobernar era sacar spots, el enemigo de la democracia que hizo renacer la institución del fraude electoral. Al final,
solo es el iluso que pretendió que su gran obra fuera designar sucesor a un fanático de la derecha primitiva. Por supuesto, Fax, ten por seguro que sí te vamos a recordar. Tonto, ridículo, traidor y fracasado. Y recuerden que la mejor forma de acabar con un pueblo es hacer que se olvide de su pasado, porque está condenado a cometer los mismos errores. Amigo de Conexión, mil gracias por tu atención a este espacio. Si nuestro trabajo fue de tu agrado, dale like, suscríbete al canal. Si estás en Facebook, manita arriba. Y recuerda que Conexión siempre al pie del cañón con la cuarta transformación. ¡Vámonos riendo, raza!